Buenos días, el día de hoy vamos a presentar la temática de intersecciones de cilindros y conos que pertenecen al marco general de intersección de dos cuerpos de generación paralela. Nosotros somos el primer equipo y estamos conformados por Alice Janine Platas Vázquez, yo, Miguel Adrián Castro Tun, Sofía Carolina Damas Castro, Heidi Esmeralda Adorno Altunar, Marlene Salomé Carrillo Rápalo y finalmente Paola Arlet Alejo Chaule. El tema que vamos a presentar se va a dividir en 7 subtemas que usaremos para desglosar todo y así explicarlo de manera más óptima para el aprendizaje de todos nosotros. Primeramente vamos a explorar enunciado del problema, diversas posibilidades de cortes planos, solución general mediante cortes por planos paralelos, tipos de intersección según la posición de los planos límites, presentación de la montea del caso general, ejemplo de un caso particular y finalmente diferentes formas de emplear los cortes planos según el tipo de superficie. Para darnos una introducción específica al marco general, vamos a empezar aclarando las subtemáticas que vamos a abordar en esta introducción, que va a ser la definición, clasificación y los cortes planos de cilindros y conos. Para iniciar, en el marco de definición vamos a aclarar la terminología que vamos a emplear al momento de dar las explicaciones. Cuando hablemos de cuerpos paralelos o de generación paralela, nos estaremos refiriendo a cilindros y prismas. Cuando hablemos de cuerpos con punta, hablamos de de conos y pirámides. Y finalmente, para aclarar, ya que muchos no tienen en claro qué es un vértice más específicamente, es el punto en el que dos ángulos o una serie de ángulos coinciden. En cuanto a la siguiente clasificación, las intersecciones de estos se reparten en 3 grupos específicos, los cuales combinan los diferentes cuerpos que vimos anteriormente en un orden determinado. Para empezar, tenemos la intersección de dos cuerpos de generación paralela, es decir, dos cilindros y dos prismas, o puede ser un cilindro y un prisma. Después, intersección de dos cuerpos con punta, dos conos y dos pirámides, o puede ser un cono o una pirámide. Y de manera seguida y última, la intersección de un cuerpo paralelo y un cuerpo con punta. Es decir, puede ser un cilindro y un cono, un cilindro y una pirámide, un prisma y un cono, o un prisma y una pirámide. Cada uno de estos casos en particular tienen una solución, digamos, de fábrica, una solución predeterminada que funciona para todos. Sin embargo, hay que saber reconocer las particularidades de cada uno para poder ejecutar de manera correcta el proceso. En el primer caso, cortes planos en cilindros y conos, el procedimiento para determinar las intersecciones consiste en básicamente cortar la superficie, es decir, el cilindro en planos auxiliares y seguidamente analizaremos, cada caso particular para, como mencioné antes, conocer el proceso correcto. En el caso de los cilindros y prismas, el primer caso, vamos a cortar el cilindro en planos paralelos a sus generatrices. Como podemos ver aquí el cilindro de esta imagen, el cilindro está representado por la figura L para que podamos ubicarlo de manera correcta, y él está dividido por un plano, que en este caso tiene la terminología M para poder distinguirlo. Como podemos ver, este plano realiza una serie de cortes los cuales son paralelos a las generatrices del cilindro y forma una serie de intersecciones que fungen como generatrices rectas de este. En este caso, estas intersecciones son la A, B, D y E, F. Esto en este caso particular. En el siguiente, en el que hablaremos de los cilindros o los prismas cortados por planos aleatorios o paralelos entre sí. Como podemos ver una vez más en la imagen, el plano está representado por la L para que podamos distinguirlo. El cilindro, y está dividido por dos planos más específicamente, los cuales son paralelos entre sí. Sin embargo, es necesario aclarar
que estos planos pueden llegar a atravesar el cilindro en cualquier dirección. Aquí lo tenemos de esta forma para simplificarlo. Los planos en este caso están representados por P y Q. Podemos ubicarlos en los dos costados del cilindro y producen dos intersecciones, las cuales son paralelas entre sí, y estas dos paralelas son aleatorias. Ahora bien, estas son la A, B y C, D. Como podemos observar, paralelas entre sí debido a la ubicación de los planos. Sin embargo, esta ubicación puede llegar a variar. De manera seguida, analizaremos los conos o pirámides cortados por un plano. En este caso, este caso en particular, estamos observando que la pirámide o cono en cuestión está siendo partido por un plano M, como hemos visto hasta ahora, el cual coincide o pasa por el vértice, ya nos quedó claro que es un vértice del cono o de la pirámide, y por tanto, las intersecciones que genera son líneas rectas que coinciden con el vértice y con la base del cono o de la pirámide. El vértice está representado por el punto V. El cono o la pirámide, en este caso particular estamos hablando de un cono, L, plano M, y las intersecciones generadas, una vez más, analicemos bien, coinciden con el vértice del cono. Punto B, A, punto B, B minúscula, y punto B, C. En el siguiente caso, de la misma forma que como vimos con el cilindro, podemos observar a los casos en los que conos o pirámides son divididos por una serie o dos, en este caso particular, planos aleatorios, los cuales son paralelos entre sí. En este caso, de la misma manera, estos planos no son, digamos, no convergen con el vértice o con el punto en el que todos los ángulos de la pirámide o del cono convergen o coinciden, lo cual produce como intersecciones líneas paralelas entre sí, las cuales pueden ir en cualquier dirección dependiendo de la posición de los planos. Y también son semejantes, ya que al cortar con las generatrices del cono que coinciden con el vértice, hay que tener eso claro, determinan distancias proporcionales, las cuales pueden ser menores o mayores, y dependiendo de la distancia de estos cortes, esto puede producir una proporcionalidad constante. Aquí podemos observar los planos P y Q, como hemos visto hasta ahora, y de la misma forma las intersecciones C, D, A, B, que atraviesan las generatrices que convergen con el vértice. Como pudimos ver, en cada caso los planos podían producir intersecciones rectas y las cuales nos resultan ventajosas en el marco general. Vamos a tomar el enunciado del problema. Vamos a tomar el ejemplo de dos cilindros A y B que está apoyado en una base que es horizontal. Siguiente, por favor. ¿O quién tiene control? Okay. ¿No se ve? No, yo lo pasé. ¿Se puede ver? Se ve. Sí. Bueno, yo sí lo veo. Punto 2. Diversas posibilidades de corte de plano. Nos mencionan varias maneras de cortar el plano para determinar cuáles son los puntos que intersectan a ambos cilindros. La primera forma, el plano paralelo al plano horizontal y solo se forman dos intersecciones. El siguiente
es hacerla de un corte utilizando un plano que sea paralelo a un cilindro que se produce por los 4 puntos. Intersección. Siendo la imagen 225 es un paralelo a los generatriz del cilindro. Y para finalizar, el siguiente, por favor. Listo. El siguiente se usa y es el mejor para poder determinar mejor las intersecciones de ambos cilindros, que es un plano que sea paralelo a ambos cilindros. Son visibles las 4 intersecciones de la imagen, que son 6S, 6B, 4E y 4S, que están en la imagen 4.26. Que la imagen ambos son cilindros. Siguiente. Miguel. Bueno, sí. A mí me tocó la solución general mediante cortes de planos paralelos. Bueno, el primer paso sería la dirección, que en el caso de los cilindros, el A está yendo a la derecha y el B está yendo a la izquierda. Después tenemos que buscar un punto en las rectas, puesto que en el plano se intercepta junto con la circunferencia del cilindro, siendo ahí formando los vértices claves para hacer una línea recta en el cilindro para formar una línea, al estar cruzadas los dos cilindros se forma una intercepción central formando un cuadrado, de la cual ahí se va a los 4 puntos de unión, se les forma como entradas y salidas, siendo que las entradas se les va a denominar como el número 6 y las salidas como el número 4. Y en el parte como aquí se ve, la parte izquierda se muestra con los números 6, mientras que la derecha se va a representar como el número 4. Y para finalizar, la intersección de la entrada y salida, bueno, lo que ya mencioné. ¿Puedes seguir? El cilindro puede estar transparente ya al finalizar toda la ecuación, pero de todos modos va a notar el cilindro y todas las bases después de todos los procedimientos que hemos realizado. Sin embargo, el plano no puede cortar ninguna figura, ya que solo puede cortar los cuerpos, pero no ellos mismos entre sí. El plano define la intercepción de los cilindros, que comúnmente se le puede llamar los planos límites. Y para finalizar, los planos se pueden ejecutar entre ellos. Y pues creo que eso ya sería todo en sí. Marlene. Tipo de intersección según la posición de los planos límites. La posición que guardan los planos límites en relación con los cuerpos se puede conocer la forma de la intersección que existen entre ellos. Se refiere a las trazas de los planos y a la base de los cilindros. Son 4, que es intersección completa, intersección que será incompleta, la intersección en punto doble, la intersección tendrá 2 puntos dobles. En el 429, las trazas de los planos límites son tangentes a una misma base, mientras cortan a la otra. Esto lo hace una intersección completa. En el 430, cada una de las trazas es tangente a diferente base, pero corta la opuesta. La intersección es incompleta. Y en el 431, la traza es simultáneamente tangente a las dos bases. Se produce intersección en punto doble. En 432, las dos trazas fuesen a las dos bases. La intersección tendría 2 puntos dobles. Muy bien.
A mí me toca, yo soy Sofía, voy a hablar acerca de la representación de la intersección de dos cilindros en Monteo. Muy bien, por favor de prestar mucha atención porque está un poco complicado. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es dibujar las bases y la dirección de sus generatrices en la proyección horizontal y vertical de nuestra hoja de la línea de tierra. Y lo que procede es hacer el plano paralelo que corta a los dos cilindros. Vamos a poner un punto sobre el plano vertical y este será totalmente en cualquier parte, puede ser, porque no guarda relación con los demás, solo que sea un punto. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a trazar una línea que sea paralela a la generatriz del cilindro A y la vamos a llevar al que choque con el punto que trazamos y también que choque con la línea de tierra. Vamos a ajustarla y también vamos a hacer otra línea que sea paralela al cilindro B y la vamos a llevar que choque con nuestro punto que acabamos de trazar y lo ajustamos a nuestra línea de tierra. ¿Okay? Esta es la paralela al B y esta es la paralela al A. Muy bien. De ahí con nuestra regla T vamos a trazar una proyección vertical de los 3 puntos y vamos a hacer con este del punto P' hacia abajo, igual no importa hasta ahorita, ¿no? Hasta ahora. Vamos a trazar unas líneas que sean rectas y verticales. Después lo que procede es vamos a trazar otra línea que sea paralela a la generatriz, pero de la proyección horizontal del cilindro A, y la vamos a llevar al punto, se me olvidó decirles que vamos a trazar un punto en donde sea, pero que esté en la línea. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí, de P, y aquí vamos a llevar nuestra recta que hicimos paralela al cilindro y la vamos a ajustar que quede hasta donde esté P, digo E, de la línea que trazamos. Vamos a hacer lo mismo, pero con la proyección, con una generatriz. Vamos a trazar una línea que sea paralela a la generatriz del cilindro B y la vamos a llevar a que choque con el punto P y que corte en F. Muy bien. De acuerdo a estos puntos, vamos a trazar una línea. Este punto y este punto, vamos a seguir trazando una línea y formará el plano que sea paralelo a ambos cilindros y que los corta. Este es el método para trazar los paralelos, los planos que cortan a los cilindros. Muy bien. Ahora, vamos a, lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo son los cortes de los planos paralelos. Ok. Vamos a basarnos en los cortes de las bases que hicimos. En este ejemplo, vamos a utilizar la imagen que está aquí arriba para que nos podamos ubicar. Ya teniendo la línea que hicimos, la proyección de corte, esta línea ha chocado en este punto que vemos aquí, lo vamos a trazar con rojo, este punto del cilindro y también con este punto del cilindro. Y si nos vamos a fijar más, esta línea chocó también con este punto y con este punto. Muy bien. Esta línea cortó en el cilindro B, en la base del cilindro B, en este punto. Vamos a trazar con nuestra regla T, lo vamos a subir
Y vamos a trazar una línea paralela al cilindro B en la proyección vertical. Vamos a hacer lo mismo en la proyección vertical. Vamos a hacer lo mismo en la proyección horizontal, línea paralela al B. Igual, hacemos lo mismo en el segundo punto de intersección, subimos, paralela, y bueno, seguimos la línea, choco ahora con el cilindro A en este punto. Vamos a subirlo con nuestra regla T, y luego trazamos una paralela al cilindro A. Seguimos nuestra línea y vemos que vuelve a tocar vamos a fijarnos en el círculo, vuelve a tocar en este punto. Vamos a llevarlo para arriba y ahora de forma paralela a la generatriz del cilindro A, o sea, esta línea, el contorno. Muy bien. Hacemos lo mismo en la proyección horizontal, son paralelas a las dos generatrices. Y ahora, me faltó de esta, ¿no? Aquí se la hacemos. Lo que procede es sacar los cortes de los planos, como estamos viendo ese tema, los cortes de los planos. Son las intersecciones que estos cortes del plano han hecho a los dos cilindros. Seguimos, vamos a tener esta línea de proyección. En este punto de la generatriz es el que corta. Si lo vemos en la proyección vertical, seguimos la línea. El primero que corta es con esta línea de acá. Y es la recta que le sigue. Entonces esta será la primera intersección. Y esa intersección se le llama de entrada. ¿Okay? Si seguimos viendo la línea, si sigue viendo la línea, vuelve a chocar en este punto. Y este es el punto de intersección de salida. Coincide con la segunda generatriz. Viendo ahora en este punto del cilindro B, que corta la proyección, seguimos la línea y choca con la siguiente generatriz, que está al ladito de él. Entonces, esta es la primera intersección y será de entrada. Seguimos, y la segunda intersección será de salida. Lo mismo en el plano horizontal. Si seguimos esta línea, será de entrada y la siguiente línea será de salida. Vamos a seguir yendo la proyección. En esta generatriz, esta será de entrada y esta será de salida. Ahora, si nos damos cuenta de lo que hicimos al hacer unas trazas con la recta T, nos guiamos que vamos a poner este punto que es 4S, esta intersección, le ponemos con nuestra regla T y coincide en 4S de la proyección horizontal. Al igual que vamos a poner 6S, llevamos con nuestra regla T y coincide en S6. Digo 6S. Muy bien, este es los cortes por planos paralelos. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de determinación de los planos límites. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una traza, una recta, que es esta que hicimos con el triángulo? Muy bien, es esta. Y bueno, la llevamos de forma paralela, es esta, si se acuerdan, el tema lo expuso Marlene, creo que sí, fue ella, acerca de los planos límites, que en este tipo de intersección es completa, ya que un cilindro penetra totalmente al otro, y eso significa que el plano límite va a ser tangente, los planos límites van a ser tangentes a un cilindro, que es el que penetra, y al otro los va a cortar por dos. En el primero va a producir una generatriz y en el segundo son dos generatrices. Vamos a ver las generatrices que forma el cilindro B con la proyección del plano límite. Muy bien. Aquí el plano límite toca a B en este punto. ¿Okay? Se sube una recta con la regla T y luego ahora de forma paralela al cilindro B. Ahora se hace también la proyección en horizontal. Hacemos lo mismo que el paso que les dije anteriormente. Buscamos la otra parte, la subimos y la subimos.
Igual en la proyección horizontal se trazan las líneas paralelas a los cilindros correspondientes. Muy bien, si se dan cuenta, del cilindro B solo sacamos una línea, que es la generatriz que rosa. Y en la siguiente sacamos dos líneas porque corta. Sigue cortando. Ahora, en estos planos límites vamos a encontrar los intersecciones que estos dos cilindros chocan en los planos límites. Vamos a hacer el mismo procedimiento que les expliqué en el anterior paso. Vamos a fijarnos en la primera generatriz, en la parte en plano vertical. Choca primero con la generatriz que está acá, con esta generatriz, y esta va a ser la de entrada. La siguiente será de salida. En el plano de abajo será de entrada y esta será de salida. Y si lo trazamos con una recta T, coincide. 5E, 5E, de entrada, de entrada. Igual, vamos a hacer lo mismo con la línea con el plano límite de arriba del cilindro. Ahora va a ser lo mismo, no hay que irnos tan lejos. Vamos a ver, aquí choca primero, se sube y se vuelve a hacer una línea paralela, en ese punto vuelve a subir, paralela, en ese punto vuelve a subir y paralela. Se trazan en proyección horizontal, paralela, paralela y paralela. Nos fijamos en qué puntos van a chocarse. Por ejemplo, este es el primero en el cilindro B, sube, 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 choca con la misma línea naranja de entrada y sigue, sigue, sigue y choca otra vez de salida. De abajo es igual, de entrada será de salida. Y si hacemos la recta en plan con el control, con la regla T, nos quedará la de salida y la de salida igual. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que es la construcción de la intersección. Ok. Sí se ve un poco complicado, pero eso nos va a permitir que podamos ver cómo va agarrando forma, cómo es lo que veremos si en 3D esta intersección de dos cilindros. Muy bien. Ya que tenemos los planos límites, aquí, muy bien. Esta línea de aquí, este es un plano límite, que fue el que trazamos anteriormente, y este es otro plano límite. Se va a volver a trazar planos que corten a ambos cilindros de forma paralela, pero no serán a través, no sé, se van a volver a trazar estos trazas, pero no en esta parte de aquí, ni en esta parte de acá. ¿Ok? Se va a trazar adentro de esta línea y de esta línea. A partir de todo esto de aquí adentro, se va a trazar planos límites. Y, por ejemplo, aquí se traza una mitad, otro otra vez a la mitad, un cuarto y otro cuarto. Muy bien. Vamos a utilizar el mismo método anterior y vamos a agarrar esta línea, este trazo. Hacemos una línea traza, se hace lo mismo, vamos a cambiar de color para que lo puedan visualizar con amarillo. Choca en el punto número 2, se sube una línea, se sube otra línea paralela, se traza en la proyección horizontal paralela, seguimos el siguiente punto, se sube de forma paralela, y así es como se generan todas las líneas que ven y le da forma a nuestra montea. Igual, de forma paralela, la proyección horizontal, y en el siguiente punto, igual, de forma paralela, proyección horizontal, de forma paralela. Y se trazan las intersecciones correspondientes de entrada y de salida. Hay que marcarlos bien, las que son de entrada y las que son de salida, para que luego no se nos atrapee en nuestro trabajo. Entrada, de salida, entrada y de salida. Igual de acá, de entrada
y de salida. Esto se hace con todas las proyecciones, los trazos que vayan a dividir a ambos cilindros. Y, y también se hace las proyecciones de las generatrices y también los puntos de intersección. Al terminar les va a quedar como, como lo que están apreciando y solo bastará unir los puntos de intersección para que puedan lograr esto, esta curvatura. Muy bien. Ahora, vamos a ver la visibilidad de la montaña. Ok. Visibilidad de la montaña. Este es un tema igual un poco complicado, pero si prestan atención van a poder entenderlo mejor. Muy bien. Esto nos va a servir para que podamos ver cómo será el final, cómo quedará nuestra montaña. Bueno, en el plano vertical, en esto que vemos aquí, nosotros no podemos apreciar la parte de atrás de los cilindros. Es como cuando, cuando alguien se pone de perfil, más o menos, no le puedes ver la oreja que está ocultándose, ¿no? Entonces solo vemos la parte de enfrente de los cilindros. La parte de atrás no se ve. Muy bien. El cilindro A, que vemos este aquí, tiene contornos en el plano vertical, ese es el plano vertical, que es el B' hasta acá, que va desde B' hasta acá. Y tiene aquí también esta, que es X'. ¿Lo ven? Bueno. Estas se bajan y chocan, y cuando rozan con el cilindro, con la base del cilindro que les corresponde, obviamente no van a chocar con otra porque pues es vertical, van a formar esta línea, dividirse. Y esta línea representa lo que nosotros vemos en esta parte de acá. Nosotros en esta proyección vertical no vemos esta circunferencia ni las generatrices de esta circunferencia, pero sí vemos las que están en esta circunferencia. Todas las generatrices, todas las intersecciones que hicimos aquí, aquí, se van a ver en esta parte de acá, enfrente del cilindro. Ténganlo muy en cuenta. Y pasa lo mismo con el cilindro B. Igual, este es un contorno del cilindro B. El contorno del cilindro B y llega hasta acá. Este es el otro contorno del cilindro B, Z', llega hasta acá. Y esto no se ve, pero esto sí se ve en la proyección vertical. Ok. Muy bien, vamos a seguir. Ok, vamos a definir los contornos que se pueden ver en la zona de intersección. Okay. La generatriz que define el contorno del cilindro A, que es el cilindro A. Vamos a borrarlo aquí para que lo puedan ver. Ok, esta generatriz que define el cilindro A. Muy bien. O sea, toda esta generatriz y esta generatriz. Los contornos del cilindro A van a chocarse con en estos puntos. Miren, vamos a ponerlos de azul para que lo puedan ver. Sigue esta recta, pero choca con los contornos del cilindro B en esta parte de aquí, en G'. Vuelve a chocar con, solo estamos fijándonos en el contorno de B en este punto de acá. Miren, a ver. De verde. Estos son los contornos de B, del cilindro B. Y esta es aquí choca, aquí vuelve a chocar, aquí vuelve a chocar y vuelve a chocar aquí. Forma un rombo, el que vemos acá. Estas partes todavía son visibles, pero esta visibilidad dejará de serlo cuando las intersecciones del cilindro, cuando se vean las intersecciones del cilindro que entran. Muy bien. Ahora vamos a ver el principio general de la visibilidad. El cilindro A tiene la generatriz X', que es esta que está aquí, esta que marca aquí.
se ve hasta G, hasta este punto de acá. Este es G'. Vamos a ponerlo con color rosa. Hasta aquí se ve este cilindro y va a pasar va a pasar hasta H' por estos puntos de intersección que vemos aquí. Miren, si lo vamos a borrar para que lo puedan observar mejor. Ahí está. Ok, va a pasar por este punto de aquí, este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Del otro lado igual, este contorno va a salir de B' hasta acá y va a pasar por aquí, por acá, por acá, por acá. Cuidado, hasta K'. Se va a ver todo esto. Muy bien. Ok, vamos a ver la determinación de la parte visible de las líneas de intersección. Ok. Las generatrices de las bases tienen intersecciones y estas intersecciones se verán cuando ambas generatrices estén en la parte que sea visible. Okay. El plano, vamos a borrar todo esto. Ok, este plano que ven aquí, que es que es de rosado, va a cortar en esta intersección que es número 3, no sé si lo vean, pero en este punto de aquí, en este punto de acá, en este punto de aquí y en este punto de acá. Ok. Va a entrar en el cilindro B y va a entrar en el cilindro A. Estos puntos sí se ven en el plano vertical de frente. Bueno, ahora vamos a ver cómo determinar qué puntos de intersección se ven. ¿Recuerdan estas líneas que dividen de la parte de la proyección vertical? Bueno, a ver, esta parte de aquí, todo esto de aquí, cualquier intersección, como les mencioné hace rato, no se va a ver de toda esta parte de acá. Y lo mismo pasará con esta parte de acá. Ninguna intersección que esté de este lado se va a ver. Entonces, si nosotros nos fijamos, la proyección de 3, o sea, la proyección que traza la línea rosada, tiene una intersección en la parte que no se ve. Bueno, pues esta no se va a ver en la proyección vertical. Entonces seguimos la línea y vuelve a salir esta intersección 7. Esta intersección 7, esta intersección sí se va a ver porque está en la parte que sí se ve de la proyección vertical. Igual aquí, este punto que está aquí, esa intersección, no se ve porque está dentro del área que no se ve, pero si sigue en la recta, este punto sí está dentro de los que sí se ven. Esto se hace con todas las demás intersecciones. Pero ya no hay caso de hacerla porque los demás planos están, si lo ven, están hasta acá. Y cualquier intersección que se forme en esos planos, por ejemplo, esta va a estar dentro de la zona de la base que sí se ve en la proyección vertical. Muy bien. Ok. Vamos a ver la curva de entrada. Esta curva de entrada se verá cuando la generatriz X', esa generatriz choque con la curva de entrada, o sea, como les expliqué, toda esta parte de aquí. Va a pasar por todas estas intersecciones y va a salir otra vez en H'. La curva de salida del cilindro B empieza con la generatriz Z, que es esta de aquí, entra en H', se salta todo esto y vuelve a salir en K'. Ok. Ok, del cilindro A empieza en B', pasa por J', pasa por todas estas intersecciones y vuelve a salir en K'. Muy bien. Ok, ya terminamos la proyección, la visibilidad en la proyección vertical, que son todos estos dibujos de arriba. Ahora vamos a hacerlo en la horizontal. Vamos a moverla. Muy bien.
Uy, ok. Lo siguiente. La visibilidad va a depender de los contornos de las figuras que tengamos. De las figuras. Ok. El contorno es la... Ok. El contorno de las figuras que están en la proyección de abajo son estas. Este de aquí. Este de acá. Y de el cilindro B, vamos a poner son estas de aquí y estas de acá. Muy bien. Estos contornos, chocan o rozan en este punto de su cilindro, de su base. Es decir, que todas las intersecciones, bueno, toda la base que está adentro, bueno, o sea, lo que estoy señalando, todo esto no se va a ver. Nada de esto, porque es la proyección horizontal. Pero la que está en la superficie, después de las líneas tangentes de los contornos de los cilindros, sí se va a ver. O sea, todas las intersecciones de aquí se van a ver. Al igual que el cilindro B, todas estas se van a ver, pero esta no. Muy bien. Ahora, para saber qué líneas de contorno van a ser visibles, vamos a llevarlas al plano vertical. Muy bien. La generatriz S, o sea, esta vamos a trazarla de rojo, del cilindro A, está arriba de la del cilindro. Si la vemos en la proyección de arriba, esta se puede ver que está arriba del cilindro B. El cilindro B entra en el A. Entonces, esta proyección sí se ve. Entonces, esta estará arriba. Y la generatriz de B, que es la T y la U, hasta esta parte no se van a poder ver. Ok. Vamos a seguir con la siguiente generatriz. La generatriz 1, si se lleva en la proyección vertical, o vamos a ir hasta aquí. A ver. Esta generatriz se sube. A ver. Okay. La línea visible esta es la línea de entrada. Y la línea de salida dependerá de las generatrices que se vean de las figuras. Del cilindro B, las generatrices que se ven son esta. Ahí vamos a trazarla con otro color. Vamos a trazarla con azul. Es la 1, la 2, chocan hasta aquí, la 3 y la 4. Hasta aquí. Igual esta, hasta acá. Pero vuelven a salir en esta parte porque cuando lo alzamos hacia arriba toca en el punto donde ya está saliendo. Entonces esta generatriz continúa y se va. Igual esta igual continúa porque se ve y la sacamos. Ok. Del cilindro A, las generatrices 1S, vamos a ponerla de verde. 1S, que es esta que estoy trazando, se va a ver, pero en esta se corta, pero vuelve a salir en 2S de salida. Entra, no se escribe, no se pone nada y vuelve a salir. Igual 3 entrada y esta es de salida. Así baja, solo faltaría que ustedes delineen la curvatura que se forma de la curva de salida. Muy bien. Teniendo esto en claro, solo faltaría limpiar nuestra montea y quedará esto, que se podrá apreciar mejor la intersección de los dos cilindros.
Ok, el punto número 6, que es el ejemplo de un caso particular, en donde se menciona el procedimiento general al que hemos descrito, donde se simplifican los cuerpos propuestos encontrados en posiciones especiales. Y la superficie es la llamada bóveda de arista, que se forma por intersección de dos cilindros. Y en el ejemplo pone que dos cilindros horizontales A y B iguales y perpendiculares entre sí, mostrados en la figura 439, de los cuales tomaremos segmentos limitados entre dos secciones rectas, en donde son selecciones planas perpendiculares a las generatrices. Y luego el cilindro A es de punta, donde su proyección vertical es íntegra en su selección recta A, que está contenida en plano frontal y suponemos que es circular, siendo entonces esta proyección de verdadera forma y magnitud. Y luego las generatrices se proyectarán así en puntos de dicha sección. En proyección horizontal, la sección recta se proyecta en una recta A paralela, mientras las generatrices lo hacen en rectas perpendiculares a ella. Y luego el cilindro B es el fronto horizontal, donde las proyecciones horizontales y verticales son rectas paralelas en verdadera magnitud, mientras la selección recta está contenida en plano de perfil, donde se proyectan ambas proyecciones como una recta perpendicular. Y en este caso no hay bases contenidas en un mismo plano, no son necesarias por las particularidades mencionadas en las secciones rectas que van a servirnos como base para la aplicación de procedimientos. Y luego, entre planos, límites, trácense varios otros paralelos, donde su proyección vertical se proyectan como rectas paralelas y cortan las secciones rectas en dos cuerpos en puntos homólogos, cada uno de los cuales determina una generatriz de cilindro correspondiente. ¿Cambio de foco? Siguiente, sí. Sí, ahí está bien. Ok. Y luego, para determinar los cortes del cilindro B, habría que emplear una tercera proyección, que en este caso es innecesaria porque las secciones son iguales a las del cilindro A y se encuentran a la misma altura. Entonces, al trazar una proyección horizontal con la misma distribución del cilindro, las proyecciones verticales de dichas generatrices están contenidas en la de los planos auxiliares, y donde el resultado de dos curvas son planas, ya que sus proyecciones horizontales son íntegras en líneas rectas. Y como principio general diremos que para dos superficies que corten en líneas planas es necesario que ambas sean del mismo género, en donde tengan como directrices líneas pertenecientes a una misma familia y que sus ejes se encuentren en un mismo plano. Ahora, para construir el espacio, la figura que resulta de esta intersección es necesario desarrollar la superficie de los cilindros, en donde la zona limitada entre las secciones rectas y las líneas de intersección, siendo ambos cilindros iguales, bastará desarrollar uno solo y construir por duplicado la plantilla donde se obtenga. Y luego en la figura mostrada aquí, que es la 441, en cada uno de los puntos del 1 al 8 de la transformada esta sección recta se construyen rectas perpendiculares a ella y se miden cada una de ellas. La distancia correspondiente de medida en proyección horizontal desde su sección recta hasta la línea de intersección. Al unir los puntos en su borda se habrán construido el desarrollo y donde también se muestran los trazos, deben de cortarse por duplicado al unir los puntos del mismo número de las transformadas de la intersección en ambas plantillas, en donde se obtendrá la forma que representa el croquis isométrico. Ok, continuando con la explicación anterior, pasamos a la ejemplificación de diferentes formas de emplear cortes planos según el tipo de superficies. Hay que aclarar de intermedio que todas las formas de intersección de superficies paralelas se resuelven de una misma manera. Todas tienen un procedimiento genérico que podemos emplear para resolverlas. Sin embargo, es necesario conocer y saber sus particularidades para proceder de manera correcta sobre la superficie. En el primer ejemplo tenemos superficies continuas, es decir, cilindros. Es necesario aclarar que cuando nos referimos al término continuo, hacemos referencia al plano horizontal desde el que podemos ver el cilindro, es decir, la circunferencia, como podemos ver aquí en la imagen.
Ahora bien, las intersecciones serán como en las curvas continuas, por lo que los cortes auxiliares se realizarán a distancias cortas con el fin de obtener puntos que las precisen. Es decir, como podemos ver en la imagen, independientemente del tipo de intersección, los cortes realizados son a distancias cortas con el fin de dar precisión y dependiendo del caso también pueden estar a distancias intermedias con el fin de facilitar el corte. En el siguiente caso podemos observar superficies limitadas por caras planas, es decir, prismas. Como podemos ver en la imagen a continuación, vemos las caras o las fases de los prismas que también están en diferentes tipos de intersecciones y por tanto también tienen diferentes cortes, en teoría. Pero no es tanto así, vamos a explicar por qué. Hay que tomar en cuenta que las intersecciones serán líneas quebradas, por lo que los cortes planos pasarán por los vértices de las bases de los cuerpos que se encuentren dentro de los planos límites. Como podemos ver una vez más aquí en la imagen, absolutamente todas las intersecciones pasan por los vértices de las bases de los prismas. Aquí, 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 aquí y aquí. Así como también, una vez más, líneas intermedias a una distancia corta, como vimos con anterioridad con los cilindros. Y por último, tenemos la combinación de superficies de caras planas y continuas, es decir, un prisma y un cilindro, independientemente del tipo de intersección. En este caso, las intersecciones serán líneas continuas en cada cara plana, pero formarán vértices en las caras cercanas, por lo que los cortes pasarán por los vértices de la base del prisma, procurando que estos se mantengan intermedios en el cilindro. Por si no quedó suficientemente claro, podemos observar que de la misma manera como en el anterior ejemplo, en el corte de prismas, los cortes planos son realizados por los vértices del prisma, independientemente de la posición del cilindro o de la base del cilindro. Sin embargo, también vemos cortes intermedios, independientemente de la distancia, que no dejan que esta continuidad se pierda. Hay que tomar en cuenta que mínimo, se requiere pasar un corte intermedio por la mitad de cada cara para orientar correctamente la forma de las curvas. Y muy bien, eso es todo. Muchas gracias por prestar atención y estar aquí presentes en esta explicación vagamente rápida, entre comillas, de la temática de intersecciones paralelas. Gracias.